Estábamos listos para este cierre de edición de día lunes. Estamos contentos, a todos nos gusta estar acá, me parece. Sí. Carmela Bárbaro, le veo cara de felicidad. ¿Cómo estás, Carmen? Sí, bien, bienvenida. gracias. Señor Raúl Timerman, bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, y Osvaldo Quiroga, ¿cómo le va? Mejor que nunca. Mejor que nunca. Tenemos muchos temas interesantes. Ha pasado mucho durante el fin de semana y ha pasado mucho hoy también. Saben ustedes que se llevó adelante una reunión donde estuvo el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, que entró a la función con todo, señalando directamente lo que pasa con los precios de los alimentos y pidiendo un congelamiento por 90 días mientras se trabajan con otros temas, se resuelven otras cuestiones de fondo que hacen a la economía y que hacen a la inflación. Y justamente esa reunión terminó. Nos vamos a ir con el móvil con Gastón Zulach, que estuvo haciendo la cobertura. Gastón. Así es, felicita reunión del secretario de Comercio Interior Roberto Feletti con las principales cámaras de supermercados y empresas del sector de consumo masivo para tratar de cerrar un acuerdo que aún no ha terminado de consolidarse, pero se ha ampliado incluso la lista de productos a mantener su precio estable retroactivo al 1 de octubre y vigente hasta el 7 de enero del año próximo. Se ha ampliado en 400 productos, de los 1.247 originales a 1.650, porque se incluyen los productos de precios cuidados y también del programa Super Cerca. Ambas tanto desde el sector del gobierno, de la Secretaría de Comercio Interior, como del sector privado, confían en llegar a un acuerdo. Hay voluntad de diálogo, voluntad de consenso, pero de todas maneras la Secretaría de Comercio Interior ha dado un plazo hasta mañana martes al mediodía para terminar de afilar el listado de productos, porque si no, dijo que va a avanzar en una resolución de precios máximos. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, lo decía de esta manera. Y si no acuerdan, mañana después del mediodía tendremos que sacar resolución. Resolución conforme a las leyes que nos permiten, como ocurrió en la pandemia. Digo, lo que motiva esto son, como decía antes, tres cuestiones. El índice de inflación de septiembre, la aceleración de precios de los primeros 15 días de octubre y lo que es el deterioro del salario en función de la canasta básica alimentaria. Si no hay acuerdo, tendremos que sacar una resolución de precios máximos. Nosotros confiamos por lo menos por la disposición que se mostró hoy. Hoy asistieron un conjunto de empresas importantes. Pensemos que de la lista que estamos remitiendo ya consolidada, prácticamente 47 empresas reúnen el 74% de esos productos. O sea, estamos hablando de un acuerdo con como mucho 60 empresas, que son las más importantes, las más poderosas del país, e inclusive sobre la base de que pueda haber, porque ellos dicen, bueno, puede haber algún producto que le lesiona severamente la rentabilidad. Bueno, estamos dispuestos a verlo. Ahora, no hay mucho más tiempo, sobre todo, y esto sí se le planteó al sector empresario, la aceleración de precios que hemos visto en la primera quincena de octubre. Por eso se habla de retrotraer precios al 1 de octubre. Bueno, lo que dice Feletti, digo, como mensaje político, esto último, no hay mucho más tiempo, ya está, no hay mucho más tiempo. Contrasta con lo que veníamos escuchando aquí, digamos, la apuesta al diálogo, que estas cuestiones llevan mucho tiempo de resolver, etcétera. Es ya 12 horas más y cerramos este acuerdo. Y además, el factor especulativo, les dice Feletti, tienen todavía capacidad para seguir produciendo. Apuesten a eso, a producir más. Nadie quiere dañar el margen de rentabilidad que tienen y no a ganar más aumentando los precios. Y ha habido en las primeras semanas de octubre un retoque de los precios muy importante, lo que alarma al gobierno, porque se espera una inflación como la de septiembre, justamente por esto. Y aparentemente hay grandes dificultades para justificar esos incrementos, ¿no? Especulación. Bueno, me parece que de eso se trata. Creo que el primer llamado al diálogo fue: voy a revisar la cadena de valor. Y en este segundo llamado al diálogo es, bueno, si no, esto va a tener que ser una resolución de congelar los precios, porque la verdad que es una urgencia. El tema del precio de los alimentos no puede esperar. Está bueno eso, que se haya entendido que es una urgencia, que es ya, que no se puede esperar más, ¿no? Más allá de la cuestión electoral, Raúl, que sin duda tiene que ver con la cuestión electoral. También, estamos hablando de comer, primero que nada. La política general ha demostrado a lo largo de la historia que si vos querés mantener una política de control de precios no se puede. Pero hay un determinado momento en que se produce una emergencia, como la que explica recién Feletti, en que, bueno, es necesario ponerle paño frío, frizar la situación por un tiempo, y en ese periodo vas a rediscutir cómo va a ser el futuro. Yo veo bien, lo veo con determinación, veo
veo un hombre que, a diferencia de la gestión anterior, tiene la determinación, pone un plazo, mañana a las 12 horas, o acordamos o acuerdo yo. Claro. Digamos. Bueno, es importante acá el acompañamiento político que vaya a tener Feletti. Necesita tener un respaldo por supuesto, político del tiene todo. Ejecutivo. Ayer un diario titulaba... Nadie se tira a un planteo de ese tipo si no tiene el respaldo político. El gobierno ha iniciado, digamos, una etapa con nuevos componentes y con otra determinación respecto a las acciones de gobierno, y eso es evidente. Sí. Feletti es una demostración de eso, Mansur es una demostración, Julián Domínguez es una demostración. Hay gente que está actuando, yendo para adelante, iniciando conversaciones con todos los sectores y tratando de avanzar. Yo creo que se viene una etapa nueva para la Argentina. Los que no se den cuenta de eso van a quedar al margen del proceso. Yo creo que tenés razón. Francamente, me llama la atención. Mira qué bien, arrancamos el lunes con armonía, claro. Qué tranquilidad. Pero, estoy muy congestionado. Pero, ¿no? Especulación. Se remarcaron los precios. Punto 1. Varios de los que están en esa reunión dijeron que estaban en desacuerdo con cualquier congelamiento de precios. Los medios, por supuesto, acompañando, algunos medios, digo, la mayoría hegemónicos, acompañando esa idea de que todo congelamiento de precios es un fracaso, cosa que no es así. Recordemos la época de José Bergelbar, recordemos distintas épocas del peronismo donde... Es una herramienta... 2019, Mauricio Macri también, cuando veía que se perdían las elecciones. Se pudo hacer. Ahora, el acompañamiento político también debería ser, digo yo, de parte de la oposición, que ya lo dijo hoy hace un rato, que no va a acompañar. Ni un diálogo posterior, ni un congelamiento de precios. Entonces es muy difícil, pero muy difícil, sí, cuando los sectores que también tienen una participación política importante niegan cualquier apoyo. Mirá, vos viste, hay algo interesante en lo que acabas de decir. Yo acabo de recibir Sandra Romance. Acabo de recibir la encuesta de Subán Córdoba, que salió este domingo, y una de las cosas es niveles de acuerdo con la frase siguiente. A ver. Mientras los partidos nacionales se siguen peleando, los problemas de la Argentina siguen iguales. ¿Sabés qué porcentaje está muy de acuerdo? 70,6. Algo de acuerdo, 14,9. O sea, el 85% está de acuerdo con esa frase. Pero vamos al otro lado. Sí. Viste que la campaña de todos es la campaña del sí. Largaron 15 sí. 2 de esos sí son. Uno es sí arrancar las peleas de raíz y dialogar. Y el otro es sí a que los dirigentes se sienten y se pongan de acuerdo. Claro, el tema es que no ocurre. Por más que es una campaña del acuerdo, no ocurre el acuerdo. Este es un punto. Hoy leí una nota, y ¿por qué digo la fuente? Digo la fuente para que se entienda que no es un periódico kirchnerista. Leí una nota del Washington Post. El Washington Post decía que se fugaron en la Argentina 249.000 millones de dólares. Lo decía el Washington Post. 249.000, algo más, millones de dólares. Bien, esa es la causa de la pobreza, esa es la causa de la crisis económica terrible que se vive en la Argentina. Bueno, estamos terceros, la Argentina, en los Pandora Papers, ¿no? Es el tercer país con más cuentas. Con los offshore. Sí. Entonces, no hay que pensar más, yo pensaba hoy cuando venía, no pensemos en la pobreza pensando en los pobres, pensemos en la pobreza pensando en la barbaridad que hicieron y que hacen las clases dominantes. Bueno, pero en este también país. hay, para volver al tema de los alimentos, cuando vos tenés un ministro que te dice que se reúne con no son más de 60 empresas, lo que te enrostra en la cara es la concentración económica. Bueno. Pero si hay 60 empresas que manejan los precios de todos los alimentos básicos y en una maniobra especulativa, porque la verdad que no hubo otro motivo en los últimos 15 días, que es lo que explicaban, que son las especulaciones de si van a perder las elecciones, si va a subir el dólar, si vamos a llegar a fin de año, digo,
digo, especulación que no tiene que ver con la realidad, te meten un aumento de precios, bueno. Es, visibilizar esos, ahora vamos al otro tema, el segundo informe, esos monopolios o esos oligopolios, también es una decisión política y también es, podríamos decir, educativo, porque saber que si vos tenés una góndola donde hay 6 marcas de fideos y vos creés que son diferentes y que estás eligiendo y en realidad pertenecen todos al mismo, bueno, ahí hay un debate que en algún momento vamos a tener que darnos aquí en la Argentina. Pero vamos al otro tema del día, el 17 de octubre. Los 17 de octubre podríamos decir el informe y lo hablamos. Un día peronista, un hermoso día. La verdad que después de tanto tiempo encerrado da mucha alegría volver a salir a la calle a festejar y a festejar el 17 de octubre. Venía a la plaza el 17 de octubre una vez más, el pueblo trabajador llegó aquí, depositando la esperanza y después de haber atravesado la pandemia, dejándola atrás, hoy el pueblo se expresó con una contundencia enorme. Los militantes del peronismo y del campo nacional y popular teníamos muchas ganas, muchos deseos de poder venir de nuevo a ocupar las calles y las plazas, porque nuestra fuerza política es una fuerza que se desarrolla principalmente en contacto con la comunidad. Lo más importante es que el pueblo quiere volver a ser protagonista, que después de tanto encierro, hoy salió a la calle y tiene ganas de expresarse. Y bueno, y apuntalar una situación muy compleja en términos políticos en la Argentina para salir adelante. Para nosotros es un día, te diría, histórico, porque no solamente salimos de la pandemia, salimos de casi 2 años de inmovilidad, recuperamos la calle. Y recuperar la calle, recuperar la fe en que podemos ganar y torcer esta historia. Una emoción muy grande, es un día muy importante para nosotros. Creo que lo importante es que nos podemos reencontrar, que aquellos que tenemos este sentimiento podemos compartir una jornada, ni más ni menos que en la Plaza de Mayo, que es en el lugar, digamos, donde todo empezó. Fundamentalmente no olvidar este 17 de octubre por ese pueblo que salió a la calle a pedir la libertad por quien fue nuestro líder y que además fue el hombre que nos dignificó. Tenemos que poner ejes centrales en la discusión social de lo que viene, que son un país que genere empleo, un país que genere trabajo. No podemos vivir con argentinos y argentinas en 2 velocidades. Creo que hemos logrado fundamentalmente instalar en todos los trabajadores y en la sociedad la necesidad de unirnos en una sola CGT, ¿no es cierto?, para luchar en un momento tan difícil y tan especial que vive el país, todos juntos para sacarlo adelante. Bueno, con tonos diferentes, hay muchos puntos en común entre los discursos que se escucharon el domingo. El domingo incluso hubo reproches en términos bastante duros, ¿no?, hacia el Ejecutivo, y entre los que se escucharon el lunes, digo, en el diagnóstico económico creo que coinciden la mayoría, que no se puede seguir en esta situación donde hay argentinos que no pueden acceder a lo básico. Ahí el tema fuerte lo trajo Eve de Bonafini, ¿no? Porque cuando Eve dice no pagar la deuda, esto es un tema muy complicado, no pagar la deuda es casi imposible, pero cuando Eve de Bonafini propone que se piense qué ocurrió con la deuda, o sea, ¿para qué se utilizó ese dinero? ¿Dónde está ese dinero? Porque dice algo que es cierto, ¿quién va a pagar la deuda? El pueblo argentino. No la pagan los que fugaron las divisas, ellos no la paga el pueblo argentino. O sea que me parece que Eve, aun cuando uno puede decir llamar a no pagar la deuda es casi algo muy difícil. Pero le suma un detalle más, Eve, que no es nuevo, Eve siempre lo antepone, que es, no se puede pagar esta deuda teniendo niños que no tienen un par de zapatillas para ponerse. O sea, contextualiza, claro, no es un antojo, no puedo pagar la deuda. Pues yo he escuchado a otros referentes decir, no paguemos la deuda. Bueno, ¿cuál es el plan? ¿Por qué no pagar la deuda? Y como que se agota ahí. Pero Eve te dice, te hace una lectura del contexto. Bueno, no se puede priorizar el pago de esta deuda, que no sabemos ni para qué se utilizó, que el pueblo no la vio, si tenemos otras prioridades para hacer primero. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eve. Son las dos cosas. El problema es más complejo porque ¿qué pasa si no la pagas? Pero sí, una pregunta que hago a cualquiera. Suponete, te endeudás. Te endeudás porque te compraste un auto, una casa, lo que sea. Acá el endeudamiento, ¿por qué fue?
¿dónde fue ese dinero? De eso se trata, de pensar si la deuda es legítima o es totalmente ilegítima. Pero yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo. Una cosa es si la deuda es legítima y es genuina, y otra cosa es, por más genuina que sea, qué pasa con las necesidades de los países en un momento de crisis mundial, pospandemia. Me parece que en ese sentido iba el mensaje del Papa, por ejemplo, que le habló claramente a los organismos internacionales para que dejen de meter presión a los países que se habían endeudado, donde además también dejó entrever cuál era la legitimidad de ese tipo de deudas que tomaban los países subdesarrollados. Pero son las dos patas de la misma mesa. Ahora, ¿qué pasa con el futuro? ¿Qué pasa con los países que no pagan? ¿Qué pasa cuando un país entra en default? Digo, ¿cómo se construye hacia afuera en un país como el nuestro, además, que vive de la especulación? Imagínate que con un presidente y una vicepresidenta diciendo que van a pagar, que van a negociar, o con el fondo diciendo, estamos negociando, vos tenés una suba de precios en 15 días, imagínate si llegaran a decir que no pagan. Claro. Bueno, es interesante ir siguiendo, digamos, el hilo de esta discusión, ¿no? Porque no olvidemos que hace un mes estábamos hablando de una subejecución del presupuesto mientras se negociaba con el Fondo Monetario Internacional, por eso también hay cierto descontento con respecto a este tema. Pero ¿Argentina puede no pagar? O voy a hacer la pregunta, la voy a poner en otros términos. ¿Argentina puede pelearla? Porque hay una denuncia, el presidente la anunció, una querella justamente criminal por el nivel de endeudamiento, que creo que quedó ahí, no sé en qué estará esa investigación. Pero además, en los términos que fue dada esta deuda totalmente irregular a la Argentina, ¿podría pararse de otra manera la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional y cuestionarla con un poco más de fuerza? Yo no soy un experto. Es muy difícil. Yo me quedé con el tema de... Hubo dos actos del 17 de octubre. Sí. Y te digo, por suerte hubo dos actos diferentes, porque los mensajes de los dos fueron diferentes. Sí. Y hubiera habido conflictos si hubiera habido un solo acto. O sea que esto es una suerte que haya ocurrido de esta manera. También muestra el quiebre. También muestra el quiebre dentro del peronismo. Efectivamente. Yo creo que la plaza del 17 fue, en términos sintéticos peronistas, una plaza del default. Lo que se pedía era que no se pague la deuda externa, que no se le pague al Fondo Monetario Internacional. Lo primero que hay que aclarar que al fondo no se le paga. Nadie saca el dinero y le paga al fondo. Vos te sentás y refinanciás con el fondo. No es que tenés que llevar el dinero y pagarlo. Bueno, segundo, se termina pagando. No, más o menos. Pero es refinanciar, no es lo mismo. Y condiciona la economía interna, que es lo que se está cuestionando. Sí, claro, pero más te condiciona, también te condiciona la economía interna un default con el fondo. Claro, eso es lo que yo digo. En este momento es más peligroso un default que no pagar. Pero vamos al segundo. Para mí me interesó más el segundo acto. Sí. Porque es la columna vertebral del justicialismo, el movimiento obrero organizado que decide unificar la SGT, es decir, una sola SGT, y que se planta al gobierno con temas muy concretos de desarrollo, producción, economía sustentable, el hecho de que sea predecible el plan económico. Le están pidiendo cosas muy serias al gobierno apoyándolo. Yo creo que el 17 de octubre en Plaza de Mayo se lo criticó al gobierno, no se lo apoyó, se lo buscó condicionar, se le criticó actitudes. A mí me interesó más realmente, a pesar de que para mucha de la gente que concurrió, quizás la mayoría, lo de Plaza de Mayo fue una fiesta, digamos, fue el hecho de festejar algo. La movilización en sí misma. Pero yo voy al contenido político. El contenido político importante es el acto de la CGT. No estoy, para variar, no estoy totalmente seguro de que sea así. Porque el contenido del domingo fue muy importante. Yo creo que el contenido del domingo fue central, absolutamente central. ¿Cómo se puede pagar una deuda si hay hambre? Hambre es hambre, no poder comer. ¿Cómo se paga una deuda? Y segundo, y más importante todavía, en mi opinión, ¿no? ¿Por qué debo ese dinero? ¿Por qué lo debo? ¿Dónde fue ese dinero? Es un préstamo ya ilegal desde el primer momento. Pero no hay voluntad del Fondo Monetario, no hay voluntad. Pero además son sectores que dicen nosotros también somos el frente, ¿no? Los que marcharon el domingo. Cuando traje esa nota del Washington Post, 250.000 millones de dólares fugados.
250.000 millones de dólares fugados, de los cuales un importantísimo porcentaje está en cajas de seguridad Está y bien, en pero paraísos. no hay una en voluntad de paraísos. parte del Fondo Monetario de revisarlo tampoco. Entonces no tenemos ninguna ¿Y qué posibilidad hacemos? ¿Qué haces? de aguantarse y seguir para adelante. Porque O lo sea, que te están cualquier planteando es que hay en un que país darle de tanta solución a los especulación, problemas. claro, lo tenés Hay que que solucionar. gobernar. Sí. Hay que darle solución Sí, a los problemas. sí. Tenemos que enfrentarlo. Si nos quejamos por lo del pasado, no salimos para adelante. Yo creo que se están definiendo dos líneas en la coalición de gobierno. Una línea que va por el diálogo, la concertación y el acuerdo, y una línea que va por la confrontación. A ver, ya dijeron que no quieren dialogar. Ya dijo Cornejo y Patricia. él hace un está rato que no hablando, quieren dialogar. vamos a detenernos ahí, No porque él quieren está dialogar. hablando de las líneas dentro del frente. Y dice, dentro del Dentro frente del frente. hay una Claro. línea más dialogista. Yo creo que todas las líneas están pidiendo que hay que ir al consenso, pero no todos están de acuerdo con quién hay que ir al consenso. Digo, ¿a quién Solo sentamos podés en la ir- mesa? ¿Con quién? Bueno, Solo podés ir ¿a al quién? consenso con sectores de la oposición, no vas a ir al consenso con Pero vos ellos no propio. No, pero tenés Ellos el no poder quieren. económico también para sentar en la mesa, tenés Vos tenés- otros... Escuchame una cosa, el diálogo en la Argentina ya empezó. Cuando la CGT se junta con el gobierno es diálogo. Cuando el gobierno se junta con los empresarios es diálogo. Cuando Martín Guzmán y Juan Mansur se juntan el día viernes pasado en Nueva York con todos los fondos de inversión que tienen cosas en la Argentina es diálogo. Está bien. El diálogo empezó ya. Cuando Sergio Massa dice, espero a todos el día 15 después, Ya es le diálogo. contestaron que no. No, pero también a Massa... ver, Abrí el hay un celular. sector Algunos que no le... van a querer ir y otros van a que no querer ir. quieren A ver, Solo podés Patricia dialogar Bullrich, con los que Cornejo, no. el sector más duro de la oposición apuesta a esto, a romper, a polarizar. Repasaba Fiorentino recién, Nicolás Fiorentino decía, quieren romper todo, que le vaya mal al gobierno, así Quieren son, eso, quieren la hacer salvación después. daño, Pero quieren hacer hay daño. otro sector, y me parece que no podemos ser distraídos en esto, la Reta está trabajando en todas las provincias. ¿Y con quién está trabajando? Está acercándose al peronismo más tradicional, digamos. La idea de la Reta Bueno, es es dejar lo que fuera el dijo Massa. kirchnerismo. Massa dijo, tenemos más La diálogo idea de lo la que Reta parece. la idea de la Reta la expresó claramente, más Sí. claro imposible, lo dijo en Mar del Plata en su discurso Una Idea. ¿Qué dijo? La grieta sirve para ganar una elección, no sirve para gobernar. Para gobernar hay que juntar una coalición del 70% de las voluntades. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Le Bueno, faltó decir vamos eso. a Haz lo que ver, yo digo, pero pero no, lo estamos busquémosle viendo. una Lo salida estamos viendo. a una solución donde solo tenemos problemas y donde las soluciones tardan en aparecer. Tratemos de encontrarla. Probamos mucho desde el 83 hasta ahora y las cosas no funcionaron bien. ¿Por qué? ¿Por Vos qué? pensás que en el 74 ¿Por qué no Perón funcionaron? muere. Cuando Perón muere Pero por- hay 4% de Pero pobreza. pero no funcionaron bien. 4%, hay no, 40 ¿sabes ahora, por qué? 10 Pero veces ¿sabes por qué no más. funcionaron bien? Porque hay una clase dominante que actúa siempre igual. Pero está por bien, eso no pero funcionaron busquemos bien. la Toda la solución. culpa es de la clase dominante. Toda la Es culpa ahí. es de ellos. Sí. Son los otros. No, son las clases dominantes. Las ¿Cómo clases se dominantes. comportan Ahora en la busquémosle Argentina una las clases solución. dominantes? Busquémosle una solución. Vamos a escuchar a la Porque si vicepresidenta. solo nos quedamos No querés hacer en el buenos. hecho de Vos querés que sean denunciar el buenos. pasado, Pero vos querés que sean buenos. Trabajemos Vamos a escuchar para a la adelante. vicepresidenta que habló hoy también y que hizo referencia a varios de estos temas. La escuchamos y cerramos, ya nos quedan unos minutitos al debate. Ahora la derecha, en Europa, dice que la culpa de que las cosas le vayan mal la tienen los inmigrantes. Y acá la derecha nos dice que la culpa la tienen los derechos de los laburantes. ¿Sabe qué? Minga. 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 No es cierto. No es cierto, vamos, que los derechos de los laburantes sean los que generan la falta de trabajo. Es la concentración cada vez más horrorosa del capital. Hoy lo denuncia el Papa, hoy lo denuncia Francisco en una serie de tuits y habla de la locomotora descontrolada que marcha hacia el abismo. Los votos que reunieron las dos coaliciones principales son el 70%. En el 19, cuando fuimos a la presidencial, las dos coaliciones habían reunido casi el 90% de los votos. Y ahora el 70%. Quiere decir que un tercio del electorado, yo he visto muchos festejos en algunos, se ve que no leen ni se ponen a analizar bien todo. Pero bueno, qué sé yo. Hay gente que festeja porque
le enseñaron que había que largar globos y bueno, y siguen con los globos. Muchachos, pinchen los globos y pónganse a pensar qué hacemos con el país. Pinchen los globos y a pensar qué se hace con el país. Es necesario que aquellos que se han pasado denostando al peronismo y señalándonos con el dedo y que han fugado al exterior préstamos PBI enteros al exterior en paraísos fiscales, se hagan cargo alguna vez de lo que han hecho y ayuden a que la Argentina vuelva a reconstruirnos después de las dos pandemias que pasamos, la pandemia del macrismo y la pandemia del coronavirus. Necesitamos urgente una reconstrucción nacional. El gran tema, me parece a mí, y nos quedan unos minutitos, 2 minutos tenemos nada más, es que con la oposición es muy difícil construir. Digo, ¿cómo consensuar con una oposición que justamente opina todo lo contrario acerca de cómo se reconstruye un país o de cómo tienen que vivir los trabajadores o acerca de lo que es un derecho y de lo que es un negocio? Es algo muy, pero muy complejo. Lo que acaba de decir Cristina es más claro, échale agua. O sea, palabra por palabra, todo lo que dijo es así. Y si no, discutámoslo si no es así. No, pero la oposición no es homogénea. No son todos lo mismo ni da todo lo Sí. mismo. Entonces, si no te puedes poner de acuerdo en 10 puntos, como dijo Massa, y son 3, bueno, serán 3. Y el resto veremos. Ni la oposición son todos los mismos, ni el oficialismo son Es todos los mismos, seguramente. Entonces pero... habrá gente que se siente, dialogará y, como decís vos, se pondrá de acuerdo, si no es en todos los puntos, en algún punto, y será un avance. Pero aparte, ¿por qué es necesario proponer estos puntos? Porque hay un gran sector de la oposición que está apostando a la ingobernabilidad. Hacer daño, porque si no tuvieran esa postura intransigente y de obstaculizar, no sería necesario. Hay un gobierno que fue elegido democráticamente. La ingobernabilidad la define el que gobierna, no la oposición. ¿Te parece? Para mí La para gobernabilidad la trascender. define. traban todo, si te Goberná traban todo. con carácter y decisión y vas a ver cómo Y gobernar. si te traban todas las leyes, que es lo que hacen Bueno, siempre. se puede gobernar Si no por te dan decreto. quórum, si no te dan nada. quórum. No trabaron nada, Raúl. No, hasta ahora no trabaron No, me tomo nada. 2 pastillas ahora. Trabaron todo, no hay nada que no hayan trabado. Recordemos, por favor, te lo pido. No solamente la oposición, Recordemos. también el ¿Qué poder no trabaron? económico, que a veces se ¿Qué no confunden. intentaron trabar? La ley de etiquetado hace unos días. ¿Por qué? ¿Qué te dije? Porque Que no- va a salir. Porque no se presentaron. Efectivamente, pero te dije, va a salir, porque es un Sí. proyecto de ellos. Va a salir esta semana. Bueno, va a salir después que interrumpieron la posibilidad de que se debata. Porque Porque nunca plantearon- van al Congreso, nunca van al Congreso. Así son las Cerrando. Nunca van al negociaciones. Congreso. Lo vamos a volver a hablar en la semana al tema de la ley de etiquetado frontal, porque se va a tratar efectivamente en el Congreso. Gracias por acompañarnos, quédense con Desiguales. Gracias, Carmen. Gracias, Raúl. Gracias, Osvaldo. Que tengan buen comienzo de semana. Mañana los esperamos. 19 horas con Televisión Pública Noticias, 20:30 con cierre de edición.